Mi padre anunció que yo era la vergüenza de la familia entre los camotes y la salsa de arándanos. El momento, como siempre, no era su punto fuerte. Éramos 11 en la mesa. Los conté como cuento todo, de forma automática, antes de necesitar hacerlo. Mi padre en la cabecera, mi madre a su izquierda, Melissa y su esposo Derek colocados frente a mí como si fueran parte de una vitrina. Luego varios tíos, tías y un primo que, estoy bastante segura, no ha dicho una frase completa en mi presencia desde 2009. La mesa era el orgullo de mi madre. Mantel perfectamente planchado, la vajilla buena, un centro de mesa con rodajas de naranja secas y piñas que había visto en Pinterest y pasó 3 semanas recreando. Me lo contó por teléfono en septiembre. Yo escuché. Siempre escucho. 3 casas, dijo mi padre. Miraba a Melissa cuando lo dijo, pero las palabras iban dirigidas a mí, como ciertas personas lanzan cosas. Aparentan mirar a otro lado cuando las sueltan. Tu hermana tiene 3 casas, y su hijo menor empieza el jardín en otoño. Eso es construir una vida. Levantó su copa de vino, y la volvió a dejar sin beber. Y luego estás tú. Melissa hizo lo que siempre hace cuando papá nos compara. Una expresión pequeña, calculada. No exactamente una mueca, no exactamente una sonrisa. Diseñada para mostrar que le da pena por mí, sin implicarse. Lleva perfeccionándola desde que éramos adolescentes. Hay que reconocerlo. Es impecable. Papá, dijo, esa palabra haciendo todo el trabajo diplomático. Solo digo la verdad. Abrió las manos, como si la franqueza fuera una virtud que ofrece al mundo. Todavía alquilando, 38 años. Claire, el hijo menor de tu hermana, tiene un fondo universitario y un dormitorio de Restoration Hardware. ¿Tú qué tienes? 11 personas me miraron. He estado sentada en esa mesa toda mi vida. Conozco el crujido exacto cuando mi padre se inclina hacia atrás. La forma en que la luz se refleja en los vasos de cristal y lanza pequeños arcoíris sobre el mantel. El sonido que hace mi madre cuando quiere hablar y decide no hacerlo. Una leve inhalación, contenida, luego liberada por la nariz. Lo hizo en ese momento. Eres la vergüenza de la familia, dijo él, casi con suavidad. No es un ataque, es un padre que quiere algo mejor para su hija. Derek, que había pasado gran parte del aperitivo explicándome qué era la equidad, asintió lentamente, como si presenciara algo profundo. Lo que sentí en ese momento no fue lo que muestran las películas. No hubo calor repentino, ni visión borrosa. Fue más bien como cuando un cálculo se completa, cuando aparece la cifra final al fondo de una columna larga de números. Confirmación, una quietud muy específica, no de calma, sino de certeza. Miré mi teléfono junto al plato. La pantalla estaba oscura. En mi correo, sin leer desde hacía una hora, había un asunto que ya sabía de memoria. Pago recibido. $47.200. Elmwood Apartments. Noviembre. Su dirección. Su edificio. Mi edificio. Tomé el tenedor y corté el pavo. ¿Más salsa? Dijo mi madre a nadie en particular, ya extendiendo la mano. Lo que mi padre nunca ha entendido de mí, en 38 años intentándolo, es que yo no discuto en tiempo real. No es cobardía. Las discusiones en tiempo real son caras. Gastas energía que no recuperas. Dices cosas aproximadas en lugar de precisas, y le das al otro la satisfacción de verte reaccionar. Lo aprendí joven, en esa misma mesa. Melissa tenía 11 años cuando pintó acuarelas de flores y pájaros que mis padres colgaron en el pasillo. Bonitas, fotografiables, vacías. Ese mismo año yo gané segundo lugar en una feria regional de ciencias por un proyecto de filtración de agua. Llegué a casa con un listón y un certificado firmado por una jueza, cuyo nombre aún recuerdo. Mi padre estaba con visitas. Miró el certificado. «Ponlo en tu cuarto», dijo. «Tenemos gente». Lo puse en mi cuarto. Puse muchas cosas en mi cuarto después de eso. Me volví experta en habitaciones a las que nadie entraba. Trabajo que nadie veía. Progreso que no dejaba huella en las paredes de esa casa.
Resulta que esa es una forma excelente de construir un portafolio inmobiliario. Pero me adelanto. La conversación siguió. Fútbol. El hándicap de golf de Derek. Una receta de mi madre. Yo comí en silencio, sin volver a mirar el teléfono. Hay un placer específico en saber algo que nadie más en la mesa sabe. No estoy orgullosa de ello, pero existe. Durante el postre, mi padre volvió al tema. Siempre lo hace. Lanza algo, lo deja respirar, y vuelve para asegurarse de que haya echado raíces. Me preguntó si había considerado hablar con Derek sobre oportunidades en su empresa. Quizá tengamos algo administrativo, dijo Derek. Nivel inicial, un pie en la puerta. Sonreí. Lo tendré en cuenta. Mi madre me observaba. Siempre observa. Como un animal en campo abierto, en silencio, sin relajarse nunca del todo. Tomé mi teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa y lo dejé entre el vaso y el plato. Luego me levanté por café. No planeé lo que pasó después. Solo tomé una decisión. Dejar el teléfono ahí. Fui a la cocina, llené mi taza y escuché desde lejos. Melissa hablando de escuelas. Derek riéndose de sí mismo. Pero la historia no empieza en esa mesa. Empieza con un edificio. Me gradué en 2008 con un título en finanzas y $22,000 en deudas. Conseguí un apartamento en Columbus, un dormitorio, tercer piso, un radiador que golpeaba todo el invierno, $740 de renta. 6 meses después, trabajaba para la empresa que la cobraba. No era un sueño. Pagaba $38,000 y tenía seguro médico. En 2008 eso bastaba, y era buena en ello. Entendía los números, el envejecimiento de los edificios, dónde se pierde dinero, y entendí algo más. Los dueños no eran más inteligentes, solo habían llegado antes, o heredado, o ambas cosas. Empecé a ahorrar en 2009, no agresivamente, sistemáticamente, una cantidad fija, automática, difícil de tocar. No se lo dije a mi familia. Mi padre tiene opiniones sobre el dinero como el clima sobre tus planes, constantes, inevitables. A los 24 dijo que alquilar era tirar dinero. A los 26 que debía casarme con alguien estable. A los 27 me envió un artículo sin fuentes. Dejé de hablar de dinero con él. En 2012 compré mi primera propiedad, un dúplex, $31,000 de entrada. Pinté yo misma. Para octubre estaba alquilado. $340 al mes. No cambia la vida, pero cambia la velocidad a la que cambia. En 2013 creé Crestview Holdings. Nombre sin significado. A propósito, mi familia no lo sabía. Al principio no había nada que contar. Después sí, pero el silencio ya era hábito. Y protección. Para 2021 tenía 7 propiedades. En 2022 compré Elmwood Apartments, 24 unidades. No sabía que mis padres vivían ahí. Lo descubrí en la lista de inquilinos. Unidad 104. Sus nombres. Me quedé mirando eso mucho tiempo. Luego firmé igual. Esa noche, en el coche, miré el correo otra vez. $47,200, incluyéndolos a ellos. $1,680 al mes. Por 18 meses. Mi padre, pagándome renta. No a mi nombre, pero a mí. Me había dicho que el silencio era por negocios, porque familia y dinero no se mezclan. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Sentada en el coche, en el frío, viendo mi reflejo en el espejo, dejé de fingir que era la única razón. Había querido esto, no de forma abstracta, no como una idea lejana. Había querido algo muy específico, que mi padre lo descubriera, no que yo se lo dijera, porque decírselo le daría la oportunidad de reaccionar, de tomar la información, girarla, reorganizarla hasta que encajara en una forma que le resultara cómoda. No, quería que simplemente lo supiera, que cargara con ese conocimiento sin ayuda mía, en público, frente a todos, sin un lugar donde colocarlo. Había guardado este secreto como quien contiene la respiración, y la pregunta que me acompañaba en el coche no tenía una respuesta limpia.
lo cual para mí era inusual, y por eso incómodo. La pregunta era esta: ¿estaba entrando de nuevo a esa casa para finalmente exhalar? ¿Para soltar algo? ¿Para dejar de ser la persona que guarda las pruebas en archivos que nadie ve? ¿O estaba entrando para conseguir por fin lo que había estado esperando desde que tenía 14 años? De pie en una puerta, con un listón en la mano y un modelo hecho de tubos de PVC y mangueras de acuario. Son cosas distintas. Una es sanación, la otra es seguir queriendo algo de él. Me quedé sentada con eso un buen rato, el suficiente para que el parabrisas se empañara un poco más. A lo lejos, el pavo inflable terminó de colapsar. Esto fue lo que decidí. Decidí que probablemente era ambas cosas, y que la existencia de la segunda no invalidaba la legitimidad de la primera. Decidí que 38 años construyendo algo en silencio valen algo, independientemente de quién lo vea, y que querer, aunque sea una sola vez, ser vista por la persona que se suponía debía verte primero, no es debilidad, es humano, incluso para personas como yo, que preferirían no serlo. Decidí que no iba a hacer nada, nada artificial, nada preparado. Iba a entrar, sentarme en la mesa de mi madre y comer el pastel que había hecho. El correo en mi teléfono decía «Bourbon con nuez pecana». Me había escrito esa misma mañana para contármelo. Iba a dejar que la noche fuera lo que tenía que ser. Mi teléfono volvería a la mesa, boca abajo, porque la pantalla se enciende con las notificaciones y me distrae al comer. Hago esto en todas partes. Lo haría aquí también. Si algo pasaba, pasaba. Si no pasaba nada, volvería a casa y el edificio seguiría siendo mío. Y el pago mensual llegaría el 1 de cada mes, y mi padre nunca lo sabría. Y eso también estaba bien. Esa fue la decisión. Creí en ella, más o menos un 60%. Salí del coche, caminé hacia la luz del porche, y el frío vino conmigo. Detrás de mí, el pavo desinflado tembló una última vez con el viento, y quedó inmóvil. Mi madre había hecho 2 pasteles, bourbon con nuez pecana y calabaza. Siempre hace 2, porque en esta familia hay personas que se equivocan con el pastel de calabaza, y ella ha aprendido a adaptarse. Podía oler ambos desde el pasillo. Colgué mi abrigo. Volví a la mesa. Los pasteles de mi madre son excelentes. Y eso, en mi opinión, no es un detalle menor. Hornear requiere una relación muy específica con la precisión. No todos tienen la disciplina de seguir exactamente las variables, de resistir la improvisación, de entender que lo que quieres y lo que la receta exige no siempre es lo mismo. Mi madre nunca fue a la universidad. Pasó 40 años dentro de esta familia, como el agua dentro de un vaso, tomando la forma que el recipiente le impone. Esencial, invisible, hasta que falta, pero puede hacer una masa de pastel de memoria, en la oscuridad, y siempre saldrá bien. Colocó el de calabaza frente a mí sin preguntar. Sabe cuál elijo. Eso también es una forma de ver. Lo he pensado. La mesa se había reorganizado, como siempre ocurre después del plato principal. Codos sobre el mantel, copas rellenadas, las defensas más bajas. Mi tío Gerald se había movido a mi lado, cambiando cercanía con Derek por cercanía con el pastel de nuez pecana. Respeté la decisión. Frente a mí, Melissa le mostraba algo a mi madre en su teléfono. El aula del jardín, supuse. Mi madre se inclinó con toda su atención. Mi padre comió su pastel en 4 bocados exactos y dejó el tenedor. Lo observé sin parecer hacerlo. Tiene una señal, una forma particular de entrelazar los dedos cuando está listo para continuar. Lo hizo. Hablé con Bill Harrington el mes pasado. Dijo, un nombre que aparece cada pocos años, como símbolo de éxito que mi padre entiende. Empezó con una tienda, ahora tiene 11, 63 años. Su hijo trabaja con él. Su nuera lleva las cuentas. Me miró. Familia. Construyó algo real. Seguí comiendo. Claire. Su tono cambió ligeramente. No digo estas cosas para ser cruel. ¿Lo entiendes? Lo sé, papá. Las digo porque alguien tiene que hacerlo. Al final de la mesa,
Gerald se sirvió café con una neutralidad casi perfecta. Mi padre se giró hacia Derek. «Mencionaste algo antes sobre la empresa». Derek se enderezó. «Sí, claro. Tenemos un puesto administrativo, coordinador, algo así». Me miró. «Podría ser bueno para ti. Estructura, beneficios, estabilidad. Eso es importante en tu etapa, mi etapa. Llevo 10 años estructurando financiamiento para adquisiciones inmobiliarias. He negociado con bancos, prestamistas privados, incluso con una cooperativa particularmente difícil que me hizo rehacer todo un proyecto. Tengo licencia de corretaje, certificación en administración de propiedades. He leído más informes ambientales de los que recomendaría a cualquier persona que quiera conservar su fe en el optimismo humano». «¿Cuál es el salario?», pregunté. Dijo la cifra. Era $4.200 menos de lo que me genera mensualmente un solo detalle del complejo donde vive. Ni siquiera su departamento, su espacio de estacionamiento, el peor del lote. «Vale la pena considerarlo», dije. Mi padre asintió, satisfecho. Había hecho su parte, había ofrecido ayuda, había sido un buen padre, según su propia medida. Se relajó ligeramente. Ese era el momento. No su declaración anterior, sino esto, el gesto, la solución, el problema de mí, entregado a otra persona. Lo dejé tener ese momento. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el teléfono. 2 notificaciones. Nada importante. Lo puse sobre la mesa, boca abajo, entre el vaso y el plato. Como siempre, en todos lados. No era teatro, era costumbre. «Disculpen», dije, «voy por más café». Fui a la cocina. Las voces continuaron detrás de mí. Conversaciones normales. Serví café. Me quedé un momento bajo la luz blanca, demasiado brillante. Desde el comedor, escuché a mi padre decir algo. Mi madre respondió. Luego, un sonido. El sonido específico de un teléfono levantándose de una superficie. No me giré. Agregué crema, la cantidad exacta, como mi madre con sus pasteles. Silencio. Pero no el mismo silencio de antes. Este tenía otra textura. La textura de algo que termina. Tomé la taza. Regresé. Y lo supe antes de entrar. Una mesa con 7 personas en completo silencio. No está en calma. Está detenida. Son cosas distintas. Entré. Leí la habitación como siempre. Rostros, manos, posturas. Gerald había dejado el tenedor. Derek tenía ambas manos sobre la mesa. Melissa estaba completamente quieta. Eso era nuevo. Mi madre tenía una mano en la garganta y mi padre sostenía mi teléfono, cerca del pecho, mirándolo. Había estado leyendo. Su rostro había cambiado. No el silencio controlado que usa en discusiones. Este era distinto, involuntario, como un sistema recibiendo algo que no sabe procesar. Sin color. Vacío. Caminé a mi asiento. Dejé el café. Me senté. Coloqué la servilleta en mi regazo, como siempre. Tomé el tenedor de postre y lo miré. «Papá», dije, «¿necesitabas algo?». Sin tono, sin dirección, solo una pregunta. Él me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada, ninguna respuesta preparada, ninguna versión lista. Me miró como alguien que acaba de darse cuenta de que estaba equivocado. Abrió la boca, la cerró, y volvió a mirar el teléfono. Entonces, él se giró hacia mi madre. Le tendió el teléfono sin decir una sola palabra. Y ella lo tomó de la forma en que uno toma algo cuando alguien se lo ofrece, antes de entender qué es. Miró la pantalla. Su mano volvió a su garganta. Al otro lado de la mesa, Melissa se inclinó hacia adelante. No de forma dramática, solo ese leve movimiento de alguien que está recibiendo la información con un segundo de retraso, como si siempre llegara un paso después. Miró la pantalla por encima del brazo de mi madre. Yo observé su rostro procesar los datos en el orden en que llegaban. El nombre de la empresa, la cifra, la dirección, y luego el momento en que todo encajó. Sus ojos se levantaron hacia los míos. La expresión diplomática
esa media sonrisa cuidadosamente neutra que había perfeccionado durante años, simplemente no estaba. No había nada detrás, como si la actriz suplente no hubiera aprendido el guión. Derek fue el último en entender. Se inclinó un poco, leyó, y luego se echó hacia atrás en su silla con la postura muy específica de un hombre al que acaban de entregarle una situación social para la cual no tiene ninguna referencia previa. Gerald no se movió. Miró a mi padre, al teléfono, a mí. Luego tomó el pastel de nuez pecana y se sirvió otra porción. Nadie habló. Quiero ser precisa con cuánto duró ese momento, porque la precisión es lo único que tengo para describir esto. Duró lo suficiente para que yo tomara un sorbo de café, dejara la taza en el plato, notara que el pastel de nuez pecana estaba casi terminado, y observar que la luz del techo hacía que el último trozo se viera mejor de lo que probablemente era. 40 segundos. Tal vez 45. Claire, dijo mi padre. Su voz salió mal. No mal como cuando alguien miente, mal como cuando la estructura sobre la que normalmente se sostiene ha sido dañada, como si algo fundamental hubiera sido retirado. Esto empezó, se detuvo, volvió a empezar. ¿Esta es la empresa que administra? Sí, dije. Solo una palabra. Volvió a mirar el teléfono. La dirección, la misma que ha escrito en formularios durante 6 años, la que ha dado en farmacias, consultas médicas, oficinas, la que aparece cada mes en su estado de cuenta, la cifra tan familiar que se había vuelto invisible. ¿Tú lo posees?, dijo. No era exactamente una pregunta cuando terminó de decirlo. Había empezado como una, pero llegó como otra cosa, como una conclusión, como un veredicto leído en una sala vacía. Sí, dije. Mi madre hizo ese sonido, el de toda la vida, la respiración contenida, la exhalación lenta por la nariz, pero esta vez más larga, menos estable. Melissa no dijo nada. Sentía su mirada sobre mí, pero no la devolví. Yo estaba observando a mi padre, porque hay algo sobre los momentos que imaginas. No se parecen a la imaginación. La versión imaginada tiene bordes. Esta no. Esto era simplemente un hombre de 66 años, sentado en una mesa, sosteniendo un teléfono que había reorganizado algo que creía entender. Y esa reorganización estaba ocurriendo en tiempo real, frente a mí, frente a su hermano, su esposa, su hija perfecta, y el hombre del logo del roble. Y no había forma de haberme preparado para eso, ni siquiera después de 18 meses sabiendo que podía ocurrir. Tomé mi tenedor, terminé mi pastel. El de nuez pecana ya no estaba. Gerald había tomado la última porción mientras el resto de la mesa estaba ocupado, lo cual, en la parte de mi mente que nunca deja de calcular, fue la decisión correcta, en el momento correcto, tomada por la única otra persona en la mesa que entiende el valor de una oportunidad. Mi padre dejó el teléfono, exactamente donde lo había encontrado, entre el vaso y el plato, pantalla hacia abajo, como yo lo había dejado. Luego entrelazó las manos sobre la mesa. Por primera vez en 38 años, no tenía nada que decir, y lo dejé así. Ese silencio le pertenecía, no iba a llenarlo. Hay cosas que construyes durante años. Pones los cimientos, levantas las paredes, instalas todo, y esperas. Y un día entregas las llaves, y te vas. Y el edificio se sostiene, o no. Pero en cualquier caso, tu parte ha terminado. Yo había entregado las llaves. Había terminado. Lo que esperaba que pasara después era simple. Esperaba que mi padre hablara, que encontrara, en esos 66 años de experiencia, alguna forma de reorganizar lo que acababa de ver. Siempre lo hace. Toma la información, la sostiene, y la devuelve a la mesa en una forma que restaura el orden original. Lo he visto hacerlo con pérdidas de trabajo, divorcios, incluso una bancarrota en la familia, que convirtió en una historia de resiliencia en una sola conversación. Esperaba eso. Lo que obtuve fueron 8 minutos de silencio.
Sé que fueron 8 minutos porque podía ver el microondas desde mi asiento. El mismo desde 1994. El colon entre los números parpadeaba cada segundo. Conté muchos segundos. Durante esos 8 minutos, la mesa existió en un estado difícil de nombrar. No era silencio absoluto. Había sonidos. El tenedor de mi madre, una silla moviéndose, el refrigerador encendiéndose. Pero eran sonidos, mínimos, como un edificio funcionando con energía de emergencia. Funcional, pero reducido. Melissa miró su teléfono debajo de la mesa, como lo hacen los adolescentes, pensando que nadie lo nota. Lo noté. La pantalla iluminó su regazo 2 veces. Derek miraba al vacío, como si estuviera procesando algo que superaba su capacidad. En un momento pareció querer hablar. Respiró, y decidió no hacerlo. Lo aprecié más de lo que podría explicarle. Gerald siguió comiendo. Mi padre intentó hablar 2 veces. La primera, alrededor del minuto 3. Se acomodó. Levantó un poco la barbilla. «Claire», dijo, y se detuvo. No por estrategia, porque lo que venía después no estaba. Se quedó ahí, con mi nombre en el aire. Incompleto. Y yo no dije nada. Esa frase era suya. La segunda vez fue en el minuto 6. Miró a mi madre. Intercambiaron una mirada. Ese lenguaje comprimido de los matrimonios largos. Ella negó suavemente con la cabeza. No supe qué estaba respondiendo. Esto empezó otra vez. Se detuvo. Tomó su copa de vino y la volvió a dejar, sin beber. En 38 años, nunca lo había visto hacer eso. No es que beba mucho, es que termina lo que empieza. Ese gesto era nuevo. Terminé mi pastel. El de calabaza estaba excelente. Mi madre tiene una proporción de especias que le he preguntado 2 veces, y 2 veces ha evitado responder. Lo respeto. Todos tienen derecho a guardar algo solo para sí. En el minuto 8, Gerald dejó su tenedor. Lentamente. Con intención. Miró a mi padre. Durante un largo momento. Con la paciencia de un hermano mayor que ha observado al menor durante toda una vida. Y luego dijo, «Tu hija es tu casera, Robert». Nada más. Sin juicio. Sin emoción. Como quien lee un número en un medidor. Luego tomó su café. Bebió. Y terminó su participación en la noche. Yo miré mi plato. No levanté la vista, porque si lo hacía, no estaba segura de poder mantener la compostura que había sostenido durante 6 horas. Y en ese momento, la compostura era importante. Como la piedra central de un arco. La quitas, y todo se viene abajo. Desde el otro lado de la mesa, Melissa dejó escapar un sonido. Suave. Involuntario. Lo reprimió de inmediato. No supe si fue una risa o algo más. No miré. Mi madre habló primero. No lo sabíamos. Me miraba directamente. No a mi padre. A mí. De una forma que rara vez hace. Como un faro que normalmente nunca se detiene. Pero esta vez sí. Lo sé, dije. ¿Cuánto tiempo? 18 meses. Lo recibió sin mostrar reacción. Que en ella también es una reacción. Acomodó un plato sobre la mesa. Perfectamente alineado. No era necesario. Pero sus manos necesitaban algo que hacer. Mi padre seguía mirando el teléfono. Aún boca abajo. Como si el objeto todavía pudiera explicar lo que había pasado. Como si, mirándolo lo suficiente, pudiera entender cómo llegó hasta ahí. Crestview, dijo. No a nadie. Solo la palabra. En voz alta. Como si intentara reconocerla. Como si la estuviera probando. Por primera vez. Entonces él se volvió hacia mi madre. Le tendió el teléfono sin decir una palabra. Ella lo tomó como uno toma algo cuando todavía no entiende qué es. Miró la pantalla, y su mano volvió a su garganta. Al otro lado de la mesa, Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante. No fue algo dramático, solo ese pequeño gesto de alguien cuya información llega con retraso, como si fuera una persona detrás en la conversación. Miró la pantalla por encima del brazo de mi madre. Observé cómo su rostro iba armando los datos en el orden en que llegaban. El nombre de la empresa, la cifra en dólares, la dirección.
y luego vi el momento exacto en que todo encajó. Sus ojos se levantaron hacia los míos. La expresión diplomática, ese gesto cuidadoso que llevaba perfeccionando desde la adolescencia, simplemente desapareció. No había nada detrás. Derek lo entendió al final. Se inclinó un poco para ver mejor y luego se recostó en su silla con la postura específica de un hombre al que le acaban de entregar una situación social para la que no tiene ningún tipo de preparación. Gerald no se movió. Miró a mi padre, al teléfono, a mí, y alcanzó el pastel de nuez con bourbon para servirse otra porción. Nadie habló. Quiero ser precisa con la duración de ese momento, porque la precisión es lo único que tengo aquí. Duró lo suficiente para que yo tomara un sorbo de café, dejara la taza en el plato, notara que el pastel de nuez estaba casi terminado, y pensara que, bajo la luz fluorescente, el último trozo parecía mejor de lo que realmente era. 40 segundos. Tal vez 45. Claire, dijo mi padre. Su voz salió mal. No mal como cuando alguien miente. Mal como cuando la estructura sobre la que normalmente se sostiene ha sido dañada. Como si algo esencial hubiera sido removido. «Esto es la empresa de gestión de...» empezó. «Sí», respondí. Una sola palabra. Miró otra vez el teléfono. La dirección que llevaba 6 años escribiendo en formularios. La misma que daba en farmacias, consultorios médicos, el DMV. La dirección que aparecía cada mes en su extracto bancario como un débito. Una cantidad tan familiar que se había vuelto invisible. «Tú eres la dueña», dijo. No era una pregunta. Empezó siéndolo, pero terminó como un hecho. Como un veredicto leído en voz alta. Sí, mi madre hizo ese sonido que he escuchado toda mi vida. Una respiración contenida, liberada por la nariz, pero esta vez más larga, inestable. Melissa no dijo nada. Yo sentía su mirada, pero no la devolví. Estaba observando a mi padre, porque los momentos que uno imagina nunca se parecen a la imaginación. En mi mente, esto tenía bordes claros. Esto no. Esto era solo un hombre de 66 años, sentado a una mesa, sosteniendo un teléfono que acababa de reorganizar todo lo que creía entender. Y esa reorganización estaba ocurriendo en tiempo real. Tomé mi tenedor, terminé mi pastel. Mi padre dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado, entre el vaso de agua y el plato, boca abajo. Luego, entrelazó las manos sobre la mesa. Por primera vez, en 38 años, no tenía nada que decir. Lo dejé tener ese silencio. No iba a llenarlo. Algunas cosas se construyen durante años. Colocas los cimientos, levantas las paredes, haces la instalación eléctrica, y luego esperas. Y un día entregas las llaves y te vas. El edificio se sostiene o no, pero tu parte ya terminó. Yo ya había entregado las llaves. Yo ya había terminado. Esperé que hablara, que encontrara dentro de esos 66 años de experiencia alguna frase que le permitiera reorganizar lo que acababa de ver. Siempre ha sido bueno en eso. Tomar la información, sostenerla un momento y devolverla en una forma que restaure la jerarquía original. Pero no lo hizo. En lugar de eso, pasaron 8 minutos sin que dijera nada. Lo sé porque estaba mirando el reloj del microondas, visible desde donde estaba sentada, el mismo desde 1994. El colon parpadea cada segundo. Conté muchos segundos. La habitación no estaba en silencio. Exactamente. Había sonidos. El tenedor de mi madre contra el plato. Una silla moviéndose. El refrigerador encendiéndose. Pero eran sonidos de una habitación funcionando a baja potencia. Melissa miraba su teléfono bajo la mesa, como si fuera invisible. No lo era. Derek miraba al vacío, como si estuviera ejecutando un diagnóstico interno. Mi padre intentó hablar 2 veces. La primera vez solo dijo, «Claire», y se quedó ahí, como si el resto de la frase no existiera. La segunda vez empezó con, «Esto es», y tampoco pudo terminar. Nunca lo había visto tomar una copa y volver a dejarla sin beber. Hasta esa noche. Finalmente, Gerald dejó su tenedor con calma.
como alguien que ha decidido que es el momento de intervenir. Miró a mi padre y dijo: «Tu hija es tu arrendadora, Robert, nada más». Sin juicio, sin emoción, solo un hecho. Y luego siguió con su café. Mi madre habló después. No lo sabíamos. Me miraba directamente a mí. «Lo sé», respondí. «¿Cuánto tiempo?» «18 meses», asintió apenas. Luego empezó a recoger los platos, como alguien que ha pasado toda su vida convirtiendo silencios incómodos en tareas prácticas. Al pasar detrás de mí, apoyó la mano en mi hombro por un segundo. Sin presión, solo el gesto. Mi padre colocó las manos sobre la mesa, con las palmas abiertas, como si necesitara asegurarse de que la realidad seguía ahí. No dijo nada más. 3 semanas después, me llamó. «No lo sabía», dijo. «Solo eso». «Lo sé», respondí. Y colgamos. Eso fue todo. Días después la historia llegó al grupo familiar. Derek la compartió sin mala intención, con entusiasmo incluso. Y en cuestión de horas, todos lo sabían. En Navidad, mi primo le preguntó a mi padre: «¿Qué tal el apartamento? ¿Buena arrendadora?». Yo estaba en la cocina cuando escuché su respuesta. «Mantiene bien el edificio». 4 palabras, nada más. No era una disculpa, no era una transformación, pero tampoco era nada. Mi madre me envió una carta, escrita a mano, en papel azul claro que había guardado durante años. Decía que estaba orgullosa de mí y que había guardado mi certificado de la Feria de Ciencias, el que yo creía perdido. Lo encontré un miércoles por la mañana, leyendo esa carta 3 veces seguidas. En enero renové los contratos de alquiler. 22 unidades subieron ligeramente de precio. 2 no. Una de ellas era la de mis padres. No fue perdón. Fue una decisión. Algo más también, pero no tengo una palabra exacta para eso. Tal vez es simplemente elegir no usar algo, incluso cuando tienes todo el derecho de hacerlo. Mi apartamento está en el 4º piso de un edificio que también es mío. Es pequeño, tranquilo, con buena luz por la mañana. En la pared hay un solo objeto, un certificado enmarcado, un poco amarillento. Segundo lugar, Feria Regional de Ciencias, 2001. Mi madre tenía razón al guardarlo. Ella tenía razón en muchas cosas, solo que pasó 40 años en un lugar donde eso no importaba. Y yo pasé 38 años construyendo una vida donde sí. Quizás eso fue lo que realmente estuve construyendo todo este tiempo. No la empresa, no la prueba, no ese momento en la mesa, sino un espacio que es completamente mío, donde todo lo que soy finalmente tiene un lugar. Quizás tú también conoces esa sensación. Construir algo en silencio, esperar que alguien lo vea, y que la persona que debía verlo primero sea la última en darse cuenta. Tal vez aún estás esperando esa llamada. Tal vez llegó y no fue suficiente, o tal vez fue casi suficiente, y eso a veces es lo más difícil de todo. Esto es lo que me enseñó la historia de Claire. No construyes una vida para demostrarle algo a alguien que, de todos modos, nunca va a saber verlo. La construyes porque es tuya. La aprobación que llevabas tanto tiempo esperando, en realidad ya te la diste a ti mismo en el momento en que decidiste no rendirte. Solo que no te diste cuenta, porque estabas demasiado ocupado trabajando. La propiedad más valiosa que vas a tener en toda tu vida no aparece en ningún contrato. Es la versión de ti que siguió adelante cuando nadie estaba mirando. ¿Alguna vez alguien en tu vida te hizo sentir como la vergüenza de la familia? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos.